Bueno, hoy ya vamos a arrancar oficialmente con el desarrollo de nuestro contenido programático. Vamos a estar haciendo un poco una suerte de introducción de todo lo que vamos a estar hablando este semestre, de los temas que vamos a ir abordando. Eh, Como ayer me hacía la pregunta Natanael si esto era derecho de la integración o si era derecho a la integración. Habiendo contestado la pregunta que me haya formulado el delegado en su momento y justamente pronunciándome en el sentido de que es derecho de la integración, entonces podemos nosotros inferir, ¿verdad?, que de una u otra manera de lo que vamos a estar hablando es de la integración. El gran tema que nos trae este semestre es la integración. Ahora, integración es un poco una palabra de uso frecuente. ¿Y por qué digo que es de uso frecuente? Porque prácticamente toda nuestra vida es integración. Todo representa o todos los aspectos de nuestra vida necesariamente importan procesos integrados. Ustedes como curso son un proceso de integración. Ustedes con sus diferentes círculos sociales son un proceso de integración. La nación paraguaya es un proceso de integración. Si se fijan ustedes en homenaje a este primer encuentro que tenemos, si ustedes se van fijando un poco en el significado de la palabra integrar, porque integración es un poco la acción o el efecto de integrar. Al observar qué significa consecuentemente la palabra integrar, van a encontrar que dice hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Entonces, un proceso de integración, un fenómeno de integración, ¿qué es lo que necesariamente importa o qué es lo que necesariamente trae consigo? Que se conforma un todo compuesto por partes diferentes o de distinta naturaleza que unidos forman un todo. Ese todo, otra vez, diferente del de los sujetos quienes la conforman o de los elementos que la conforman. Volvemos al fenómeno del curso. ¿Por quiénes está compuesto el sexto semestre turno mañana? El sexto semestre turno mañana, que es un todo, está compuesto por elementos de diferente naturaleza. Por Natanael, por María Paz, por Leticia, por Nayeli, por Iván, por Cecia, por Mayra, por Andre, por Naomi, por Karina, por Marian, por Noemí, por Julio, por Fátima, por Liz, por Gustavo, por Arturo, por Lourdes, por Ninfa, por Andrea, por Noelia, por Luz, por Fabiana, por Adriana, por Yamila, por Jessica, por Brian, por Carlos, por Luz. Elementos de diferente naturaleza porque ustedes son diferentes. Somos diferentes. No solamente físicamente, sino que también desde el punto de vista cognitivo. Pensamos diferente, sentimos diferente, reaccionamos diferente. Y
otro tipo de cosas que hacen que se construyan nuestras individualidades. Siempre cuando empezábamos el semestre y eran las clases presenciales, me ayudaba mucho el hecho de que yo iba a la facultad y encontraba pegado a un costado del pizarrón, siempre estaba pegado algún papel, ¿verdad? O estaba pegado algún cartelito, ¿verdad? Donde decía fiesta de integración. Entonces les mostraba, efectivamente, miren, dice fiesta de integración. ¿Qué significa eso? Que se va a hacer un evento a fin de que se junten, de que se produzca esa unión de las partes y que se consolide ese todo del que estamos hablando. Pero nosotros, ¿de qué vamos a estar hablando en el transcurso de este semestre, a lo largo y a lo ancho de este semestre? Vamos a estar hablando de los procesos de integración regional. ¿Cuál es el proceso de integración regional más conocido por todos nosotros? El Mercosur. El Mercosur es el proceso de integración regional más importante para nosotros porque es el que más de cerca nos toca. Por eso es que les decía ayer que los conceptos, los principios, las premisas que ustedes pudieron haber adquirido, comprendido y de alguna manera aprehendido en derecho internacional público les va a ser de muchísima utilidad. Y dentro de muy poco van a comenzar a entender por qué les digo esto. Justamente me van a permitir una breve digresión, un breve paréntesis, justamente para decirles que si bien el día de ayer yo liberé la asistencia en todo el semestre, justamente instarles a que formulen la invitación a sus compañeros para que participen en nuestras clases, justamente porque se van a ir dando cuenta, perdón, de que esta es una asignatura compleja. Esta no es una asignatura para tontos. Y me animo a decirles con muchísima humildad, pero con muchísima responsabilidad también, que cosas que ustedes van a ver en derecho de la integración son cosas que no lo vieron nunca en su vida y que no lo van a ver en ninguna otra materia. Esta es una materia moderna, es una materia dinámica. Yo les puedo asegurar que todos los profesores se pusieron frente a ustedes, o por lo menos en la pantalla, porque entiendo que ustedes son ya la generación de la clase virtual, todavía no tuvieron la oportunidad de volver a la presencialidad. Imagínense, la mitad de la carrera ustedes están haciendo en formato virtual porque ya están en tercer curso. Lo que sí les puedo comentar, ¿verdad? Es que todos los profesores les habrán dicho que su materia era la más importante. Esta es la materia más importante. Realmente yo no pretendo decirles que esta materia es la más importante. Pero sí le puedo decir que es la materia con más, en la que más van a encontrar cosas raras. Entonces,
para que puedan ir comprendiendo, les animo a que vayan participando, a pesar de que no va a ser una exigencia rígida, prusiana de la cátedra para que ustedes puedan habilitar la cuestión de la asistencia. Entonces, siguiendo un poco en tema, como les comentaba, vamos a hablar de los procesos de integración regional. El Mercosur, la Unión Europea, la Asociación Latinoamericana de Integración, conocida por sus siglas como la ALADI, la Comunidad Andina de Naciones, o el CAM, la Alianza del Pacífico, la Comunidad del Caribe, conocida como CARICOM, el Mercado Común Centroamericano, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés, NAFTA, forman parte un poco del universo de procesos de integración que vamos a estar viendo en esta asignatura y que vamos a ir entendiendo. En las primeras 5 lecciones vamos a estar viendo lo que vendría a ser una suerte de teoría general de la integración. Cómo un poco se sustenta toda esta disciplina. Cuáles son sus premisas principales, cuáles son sus principios que la rigen, cómo va evolucionando el proceso integracionista, para posteriormente, a partir de la lección 6 hasta la lección 10, hablar ya puntualmente de los procesos de integración, de cada uno de los procesos de integración ya en particular. Ahora, chicos, para ir entendiendo cómo funciona esto, y voy a hacer una suerte de disclaimer, una suerte de aviso previo, y es decir también justamente lo siguiente. Tienen que tener en cuenta que cada uno de los procesos de integración que vamos a ir estudiando tienen su particularidad. Tienen sus singularidades, tienen sus individualidades. Pero haciendo el aviso previo de que en esta cátedra no conozco sus experiencias en otras asignaturas y con otros docentes. Pero en la clase en particular, a mí me gusta mucho que ustedes opinen, que participen y que digan, que expresen sus reflexiones de manera fundada, sin ningún tipo de censura. Y obviamente, dentro de los límites siempre del respeto a los compañeros y a quien les habla. Pues la limitación es esa. Formulen su opinión, opinen sobre lo que estamos hablando. Y les puedo asegurar más para que vean lo maravilloso de esto. Del derecho de la integración en la cátedra del profesor Gavilán no hay pregunta tonta, no hay pregunta estúpida. Lo que sí va a existir me van a perdonar la coloquialidad de la expresión, lo que sí va a existir es un estúpido o un tonto o tonta que se va a quedar sin saber.
Y si de repente tienen miedo porque la pregunta en una primera presentación de ustedes parece tanto ridícula, tanto estúpida, como le van a llamar, les puedo asegurar de que ese compañero que está a su lado virtualmente y de repente se puede reír de la pregunta, les puedo asegurar que esa también quería saber con la pregunta. Dicen los más grandes que en la vida todos son momentos. Entonces hay momentos para todo. Hay momentos para preguntar y hay momentos para responder. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes, como decía el maestro Luis Fernando Sosa Centurión, hoy ya jubilado, nuestro maestro, él siempre decía, ustedes van a tener todo un semestre para preguntarme a mí y para evaluarme a mí. Pero después se invierten los roles y paso yo a preguntarles a ustedes. Entonces, cuando se invierten los roles y paso yo a preguntar, significa que ya terminó el momento de ustedes de preguntar. Y paso yo a formular las preguntas. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es aprovechen. Aprovechen. Ahora preguntar, al preguntar se les será contestada la pregunta. Y opinen, porque si opinan y como se dice en la jerga futbolística, chutan a las graderías, ¿verdad? O sea, se fueron muy lejos del arco, no pasa nada. Opinar en las clases es free, totalmente gratis, sin cargo, sin responsabilidad, sin consecuencia. Máximo lo que les voy a decir es, fulano, fulana, tu pelota se fue a las graderías. Y vamos a pedir que nos vamos a poner de vuelta la pelota en la cancha para que continúe el juego. Imagínense, opinen ahora o pregunten ahora. ¿Por qué? Opinar mal en un examen parcial puede significar una calificación más baja que implique un proceso más bajo. Opinar mal en un examen final puede significar en vez de 5 un 4, en vez de 4 un 3, en vez de 3 un 2 y en el peor de los casos en vez de un 2 un 1. Y ya en la profesión el día de mañana, opinar mal va a significar, como dicen los argentinos, un papelón. ¿Por qué? Porque ese ya no era el momento de opinar gratis, ni no era más el momento de preguntar gratis. Ya era el momento de opinar y de opinar bien. Y de opinar con propiedad. ¿Por qué? Porque ya quemaste los otros procesos, los otros momentos e hiciste lo que tenías que hacer. Aquí, por ejemplo, yo estoy viendo y hay 32 camaritas apagadas con sus micrófonos. Puede ser que me estén escuchando o pueden ser que estén viendo la tele mientras figuran acá. No quiero que nadie prenda su cámara, yo no le estoy pidiendo a nadie que prenda su cámara. Por eso es que celebro que ustedes están aquí, a pesar de que se les dijo que es libre la asistencia. Porque si no se convierte, como me decía un colega mío y me reía mucho, me decía, si no parece una suerte de sesión de espiritismo, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí y digo, Natanael, estás ahí, dame una señal,
luz, estás ahí, manifestate, ¿verdad? En serio, ¿verdad que parece que estamos jugando la tabla de la Ouija? Así que, entonces, para no jugar, para no, para que esto no se convierta en una sesión de espiritismo, ¿verdad? Les pido que me acompañen. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Sí, lo decía. Les puedo asegurar que cuando el profesor que me hizo la comparación, ¿verdad? Él lo decía, era mucho más simpático, ¿verdad? Pero es la verdad. Muchas veces parece una sesión de espiritismo, ¿verdad? De repente, qué sé yo, digo, André, dame una señal, ¿verdad? Le pido para esa alguien que no está, que se manifieste, ¿verdad? O de repente digo, Fátima, estás ahí, dame una señal, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando no se empiecen a apagar las luces o no empiecen a volar los platos o algo por el estilo, estamos todos bien. el, sí, ¿verdad? Bueno, entonces, cementerio virtual, ¿verdad que sí? Cementerio virtual. Entonces, un poco esas manifestaciones también que las quería hacer antes de ir entrando en tema. Ahora les hago una pregunta del millón. Cuando yo les diga a ustedes Mercosur, Unión Europea, eh, al ADI, Asociación Latinoamericana de Integración, ¿qué para ustedes son esas? ¿Qué para ustedes son? ¿Qué significa para ustedes esos tres nombres que yo les estoy tirando? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es eso? O si de repente yo le viene, de repente, qué sé yo, algún hermanito de ustedes, algún primo, alguna vecina, su mamá, ¿verdad? Viene, a él les pregunta, mi hijo, mi hija, o qué sé yo, primo, prima, hermano, hermana, qué sé yo. ¿Qué es el Mercosur? ¿Cómo se lo explican? Lourdes dice, es un proceso de integración regional. Genial, genial, muy buena respuesta. Ahora, te hago una pregunta a Lourdes o a cualquiera de los compañeros que también quiera responder. El Mercosur, aparte de ser un proceso de integración regional, ¿qué es? ¿Es una institución? ¿Es un ente del Estado? ¿Es un organismo internacional? ¿Es una sociedad comercial? ¿Es una iglesia? ¿Es una cooperativa? ¿Qué es? Muy bien, Cecia. Excelente. Un organismo internacional. Si nosotros dijéramos cuál es la naturaleza jurídica del Mercosur, ¿verdad? Es diferente, porque acá los 34 que estamos en la sala, pues hablamos, como dice mi mamá, estamos hablando pues en abogado, ¿verdad? En idioma abogado, ¿verdad? Entonces, hablando nosotros en abogado, ¿verdad? O hablando en jurídico, decimos la naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Mercosur? Un organismo internacional, sujeto de derecho internacional público. Ña María, ña Juana, tu primo, tu hermana, tu amigo, tu novio, tu novia, que no es abogado o abogada, te va a preguntar qué es lo que es el Mercosur, te va a preguntar. Así, coloquialmente, en una ronda de tereré, tomando algo, comiendo algo, compartiendo, ¿verdad? Nosotros preguntando en jurídico, como decía mi maestro Fernando Becconi, en términos sexys, ¿verdad? Pues nosotros hablamos en términos sexys, según dice él, ¿verdad? Así en términos todos sofisticados, parecemos muy inteligentes. Eh, Decimos cuál es la naturaleza jurídica. Y les pregunto, ¿qué es lo que es la naturaleza jurídica al final del día?
van a ver siempre en todos los programas de estudio de las distintas asignaturas que tengan y que vayan a tener. Van a encontrar que dice la famosa frase naturaleza jurídica. ¿Qué es lo que es la naturaleza jurídica? La naturaleza jurídica es, explicándolo en cristiano, ¿verdad? La naturaleza jurídica responde a la pregunta, ¿qué es lo que es? Jurídicamente hablando, desde el punto de vista del derecho. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? Un contrato. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? Una sociedad conyugal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de mi casa? Un bien inmueble registrable. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de mi celular? Un bien inmueble. Ese es, por decirlo de alguna manera, es el rótulo jurídico que le ponemos a las cosas. La naturaleza jurídica es un poco cómo se describe jurídicamente. Al instituto al cual vamos a hacer referencia. Entonces ya saben ustedes que si yo les pregunto a ustedes cuál es la naturaleza jurídica de X o Z cosa, ya saben que lo que les estoy preguntando es cómo lo describís a eso jurídicamente. ¿Qué es lo que es jurídicamente hablando? ¿Se entiende qué es lo que es la naturaleza jurídica? Les pregunto, ¿se entiende qué significa naturaleza jurídica? Sí, profe. Sí, Gracias, señor. gracias, don Jorge. Ahora, una vez que entendimos eso, entonces la pregunta ya es más profunda y decimos, ¿cuál es la naturaleza jurídica del Mercosur? O no solamente del Mercosur, de cualquiera de los procesos de integración regional. Y ahí ustedes me van a decir lo que dice Cecia. Es un organismo internacional. Es un organismo internacional creado para la integración económica regional. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo distinguís entre los diferentes organismos internacionales que existen en el mundo? ¿Cómo distinguís cuando estás en presencia de un proceso de integración? Todos los procesos de integración, atienda bien el juego de palabras, todos los procesos de integración son organismos internacionales, pero no todos los organismos internacionales son procesos de integración. El organismo internacional vendría a ser el género. Y dentro del género de organismos internacionales encontramos a los procesos de integración que vendrían a ser la especie. Organismo internacional, género, procesos de integración, especie. Y ahora, la pregunta que cualquiera de ustedes me podría formular, y con mucha razón, es, profesor, entonces realmente ¿cómo hacemos esa diferenciación? Fantástico. Esa diferenciación ustedes la van a hacer de acuerdo a el fin o el objetivo o los objetivos para el cual se haya creado ese organismo internacional. La ONU, Organización de Estados Americanos, es un organismo internacional, pero no es un proceso de integración regional. ¿Por qué? Porque la ONU se creó con fines de consolidar la paz
los derechos humanos, etcétera. Tiene fines más bien políticos. La misma cosa la OEA, la Organización de Estados Americanos. Es un organismo internacional, pero no es un proceso de integración. ¿Por qué? Porque la OEA también se crea con fines de paz, democracia, justicia. No es creado para la integración regional, así como tampoco la ONU. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, es un organismo internacional, pero no es un proceso de integración. ¿Por qué? Porque la OMC se crea con el fin, con el objetivo de regular el comercio mundial. No tiene como finalidad la integración. Ahora, cuando decimos que un organismo internacional tiene como fin la integración, en primer lugar les tengo que decir que lo que se busca es crear la integración económica. ¿Y cómo se da la integración económica? Con la conformación entre dos o más estados, ¿verdad? Porque obviamente se requiere dos o más estados para crear un organismo internacional, porque si el organismo fuera creado por un solo estado no sería internacional, sería un órgano estatal. Si este organismo creado por dos o más estados trae aparejado consigo la conformación de áreas o zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes o uniones económicas y monetarias, entonces ahí estamos en presencia de un proceso de integración. Entonces ya les estoy simplificando cada una de sus existencias. Facilísimo. Profe, Sí. una pregunta. En ¿Cómo ese no? proceso de integración, ese proceso de integración también puede ser competitivo ¿En qué sentido? dentro del mercado. Por supuesto, por supuesto. Siempre se garantiza la libre competencia. La libre competencia o la competencia leal es uno de los principios rectores del sistema de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, replicado en organismos regionales, entre paréntesis, procesos de integración, donde justamente uno de los parámetros fundamentales del mercado, del libre mercado, es la competencia. Son procesos competitivos. Lo que sí se busca justamente, Liz, es la apertura de los mercados. La apertura de los mercados en un proceso integrado, de manera tal a que se le pueda dar justamente mejores y más ventajosas condiciones para que efectivamente, para que los productores y los comerciantes de bienes y servicios concurran en los mercados a competir en procesos abiertos. Brian, ¿quieres decir algo? Parece que se le prendió nomás el micrófono a Brian. Entonces, se busca justamente con esa apertura que después voy a ir explicando justamente en los sucesivos. Voy a ir explicando cómo se dan esas aperturas o cómo deberían darse, ¿verdad?
cuáles son los beneficios que van a tener los bienes y servicios originarios de los países que están en el proceso integrado y cómo le damos con todo ese fenómeno competitividad tanto a esos productos como a esos servicios. No sé si me explico, Liz, con lo que quiero decirte. Sí, doctor, se entendió súper bien. Muchas gracias. Me encanta tu pregunta, porque te cuento que quien te habla es el director de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, la CONACOM, ¿verdad? Que es el ente del Estado encargado de justamente promover y defender la libre competencia en los mercados. Entonces, ese es un tema que me encanta, así que súper agradezco tu pregunta. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Que justamente aquí ustedes, para poder determinar si es que el organismo internacional que tienen en presencia de ustedes es o no un proceso de integración, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es fijarse nada más que en los objetivos para los cuales fue creado. Si se crea con el fin de consolidar áreas de libre comercio, mercados comunes, uniones aduaneras, uniones económicas y monetarias, con ciertas y determinadas características que lo vamos a ir viendo, no se preocupen, es que efectivamente están en presencia de un proceso de integración. Ahora, ¿por qué le llamamos nosotros procesos de integración regional? Para que vayan un poco entendiendo la dinámica. Para mí es muy importante que ustedes vayan entendiendo la dinámica de los organismos internacionales para que puedan ir entendiendo cómo funcionan los procesos de integración. Entonces, lo que estamos haciendo es ir de lo general a lo particular. Se le denomina procesos de integración regional, ¿verdad? Porque haciendo un poco referencia a la doctrina del derecho internacional brasileño, ¿verdad? Vamos a ver que los brasileños dicen que existen dos tipos de organizaciones internacionales de acuerdo a su composición. Los organismos internacionales con vocación mundial o multilateral y los organismos internacionales con vocación regional, también denominados organismos regionales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los organismos multilaterales están compuestos, son organismos internacionales que están conformados por estados de diferentes latitudes del mundo. Por eso se le denomina multilateral. Multi viene de muchos o de varios. Y lateral viene de lado. Entonces, ¿qué significa? Multilateral, de muchos lados. Y cuando decimos muchos lados, nos estamos refiriendo a continentes, a latitudes del mundo. Del lado asiático, del lado europeo, del lado africano, del lado americano, las diferentes Américas, del lado oceánico o de Oceanía. Entonces, vemos que están conformados por países de distintos lados del mundo. Por eso se le llama multilaterales o mundiales. La ONU está compuesto por los diferentes países de las Américas, por los países europeos, por países asiáticos, por países africanos y por los australianos, ¿verdad? Y otros países de Oceanía. Entonces, ven que vienen de muchos lados, ¿verdad? Entonces, eso se le llama organismos internacionales multilaterales o con vocación mundial por su composición.
Y los organismos internacionales regionales son aquellos que están compuestos por estados que pertenecen a una misma región. El Mercosur es un organismo regional. ¿Por qué? Porque está compuesto por países de una misma región del continente sudamericano. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Todos países que limitan entre sí. Y otra vez podemos achicar un poquitito más y existen los organismos internacionales subregionales o los países, o los procesos de integración subregional, que es por ejemplo el caso de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Por qué le llaman Comunidad Andina de Naciones? Porque está compuesto por estados que por cuyos territorios atraviesa la cordillera de los Andes. Por eso se le llama Andes, andino. Proviene o deriva de los Andes, de la cordillera. Entonces, esa es una subregión otra vez. Porque siempre podemos complicar más las cosas. Les pregunto, ¿hasta aquí me siguen, me entienden, me copian, se me comprende, va y regular, por nada, bien, muy bien, no se me entiende absolutamente nada? Sí. Sí se entiende, profe. Sí, Sí, lo profesor. entiendo muy bien, profe. Alguien le dijo ahí a Iván que me diga, sí, profesor. Fantasma. ¿Con quién vos estás, Iván? Con un fantasma. Con un fantasma, muy bien. Está bien, muy educado ese fantasma. Hasta acá estamos listos entonces. Perfecto. Preguntas, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, denuncias, inquietudes. De mi parte, ninguna, doctor. De los Fantástico. compañeros. Libre para preguntar. Como dicen los cantantes, dicen los programas de televisión, el micrófono es suyo. Bueno, hasta acá ya nos estamos más o menos entendiendo cómo funciona un poco la dinámica de los procesos, o sea, de qué es lo que son los procesos de integración, su naturaleza jurídica, ¿verdad? Yo les cuento una cosa para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, porque hasta las 8:30 nomás. Les cuento que nosotros los americanos somos pioneros en materia de integración. ¿Americanos o latinoamericanos? Americanos en este caso. En este caso, y si queremos inclusive cerrarlo un poco más, podemos decir que los sudamericanos somos un poco una suerte de pioneros en la idea integracionista. Más que los norteamericanos. Sí. ¿Puede explayar eso un poco mejor? Sí, Por favor. a eso voy, sí. Justamente se dicen que los primeros movimientos integracionistas surgen con las ideas de Simón Bolívar, que tenía como idea la creación de un gran congreso americano para tratar los altos intereses sobre la paz y la guerra. Y justamente en esa idea, la construcción de lo que podemos denominar la patria americana o la gran nación americana. Se van viendo movimientos, ¿verdad?, de ese tipo mucho antes de que Jean Monnet, tomando lo que podemos denominar las ideas de la Declaración Schuman,
que sirvieron de sustento para la conformación y para la redacción del Tratado de París del año 1951, que crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, conocida como la CECA, que es donde inicia el proceso de integración europeo y que es un poco los vestigios y que representan un poco los antecedentes de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Efectivamente, de los primeros procesos integracionistas materializados en el mundo, justamente la Unión Europea. Pero en la Unión Europea se empezó a hablar de esto culminada la Primera Guerra Mundial, se empezó a hablar de esto. Y se va consolidando y va adquiriendo más fuerza justamente con la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, Bolívar ya hablaba de ese tipo por decirlo de alguna manera, de pretensiones que lo que buscaban era unir, ¿verdad?, a los estados de una misma región. Después de esto vamos a ir viendo ya en la clase del martes cuáles son, ¿verdad?, entendida esta idea, cuáles son los presupuestos o elementos condicionantes para la integración y cómo es que se va construyendo un proceso de integración regional. Preguntas, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, denuncias, inquietudes. Ninguna, doctor. Gracias. ¿Nadie tiene ninguna pregunta más? Por ahora no, profe. De mi parte, ninguno. Gracias, Luz.